Dentro de mucha timidez se esconde una necesidad grandiosa de comunicarse y de expresarse. Me permití ver que me trae la vida. Y me trajo muchos seguidores de golpe. Y dije, wow, cuánto éxito. Yo, aunque iba siguiendo de seguidores, yo en casa o en mi vida seguía teniendo los mismos problemas, los mismos conflictos. No puedes pretender que esto es un éxito porque igual hay una parte de ti de la cual tú no estás orgulloso. Ser padre, yo siento que es la responsabilidad más grande que hay en esta existencia. Yo ya no soy el mismo Omar que fui antes de ser papá, ni mucho menos. Y tengo un luto enorme y de eso no se habla entre hombres. Si todo lo externo se apagara, ¿qué es lo que quedaría dentro de ti? Guau, tío. Bienvenido a tu casa. Muchas ¿no? gracias. Bienvenido a tu casa. Bienvenido tú a mi casa. Sí. Es un espacio muy íntimo. Nadie ha entrado aquí, ¿eh? Nadie ha grabado aquí aún. Pues bueno, esto no es ningún secreto para ti, para mí, porque cuando yo vi una publicación que hiciste en Instagram, vi el set y dije, guau, yo quiero estar ahí. Y dije, bueno, ya que quiero estar ahí, quiero grabar ahí. Oye, Omar, mensaje de Omar. Y mira, se ve que lo proyecté fuerte porque aquí estamos, ¿no? Entonces, nada más entrar, ya noto que es un lugar que a nivel visual, y yo soy muy visual, ya es precioso, ¿no? Y está lleno de detalles y de instantes y momentos de tu vida, ¿no? Sí, es un lugar muy especial. Aparte, es un lugar que ha estado hecho un caos durante casi un año. Es un lugar donde escribí todos los discos con este pianito de aquí. Todos los discos que tengo publicados los he hecho aquí. Justamente tenemos una ventana que da a la calle y te comentaba, ¿no? que parte de la magia es que es un lugar muy íntimo, pero a la vez tiene una conexión muy directa con el mundo exterior, cosa que me fascina porque se oyen coches y motos y gente hablando cuando grabo. Y me hace mucha ilusión que vieras la magia del lugar porque yo, después de este año tan duro de cambios y de que se representaron en esta habitación, porque al final es una habitación que representa mi intimidad, ahora me veo así de nuevo. Me veo desde esa cierta organización o más belleza de nuevo, ¿no? Y todo representa una parte de mi vida. Porque este cuadro tiene como 40 años, tío. Esto estaba en la casa de mis padres y fíjate, tiene humedad y todo. O sea, todo tiene un porqué. Claro, tiene un significado bastante potente. Me hace gracia, ¿no? Porque yo también he estado en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar creativo, ¿no? Necesitamos de vez en cuando hacer ese feng shui, ¿no? Hacer ese orden, reestructurar, porque quizá yo conozco un poco más tu parte de emprendedor, tu parte de redes sociales, que es esa parte de Omar que se ve, que yo he visto, pero luego está la parte más íntima, la parte de cada día, la parte, ¿no? de esa rutina, ¿no? donde creamos ahí, donde estamos al servicio de nuestros clientes, ¿no? Y creando esos vínculos tan hermosos, ¿no? Me parece un lugar mágico. Entonces, tú y yo ya nos conocemos de hace algún tiempo, tenemos amigos en común, conocemos a mucha gente del mundo del emprendimiento, quizás, pero a mí me gustaría conocer el Omar que no se ve mucho en redes. Entonces, yo no sé si tú eres de aquí, ¿dónde has tenido tu infancia? Explícame un poquito esos inicios de ti en este plano, ¿no? Yo soy de aquí. La gente, por mi nombre, piensa que soy de fuera. Omar, aparte, Omar Enferaque, ¿no? Que es un apellido que hay muy pocos en el mundo. Bueno, en el mundo, no sé si hay pocos, al menos en España. Había muy pocos cuando yo nací, cuando era pequeñito. Y sí, soy de aquí, nacido en Barcelona, en San Juan de Dios, en un hospital de aquí de Esplugas. Pasé mi juventud, mi niñez en Sants, en una zona de Barcelona bastante, aunque caótica, muy pueblo también, muy de... Sí, era como si viviera en un pueblo. Y luego de chiquitito me moví a un pueblito a las afueras, ¿no? de Barcelona, que no está muy lejos, y ahora estamos aquí. Y pasé toda mi juventud jugando en las calles, disfrutando muchísimo. Cuando se jugaba en las calles. Se jugaba en las calles, una vida analógica, ¿no? Total. Que es curioso como ahora he vuelto a este lugar, porque cuando fui papá
Yo vivía en Barcelona, estuve unos 10 años viviendo en Barcelona porque tenía mi empresa o mi despacho allí, cuando me dedicaba al mundo de la moda y demás. Y cuando se quedó embarazada mi mujer dije, tengo que volver al pueblo, tengo que volver al lugar donde yo corría en las calles, jugaba por las calles y fuera de este caos, ¿no? Pero toda mi vida ha sucedido aquí, en Barcelona. He vivido algún tiempo fuera, en Londres, he viajado bastante, me ha gustado viajar. He tenido la suerte de con mis padres viajar mucho, me enseñaron bastante el mundo. Pero siempre he tenido ese anhelo de volver a casa de alguna manera, ¿no? Aquí me he sentido muy bien. Qué bueno, Omar. Y el tema de la infancia para mí es como súper importante. De hecho, es algo que a nivel terapéutico trabajo mucho, ¿no? Mm, Estos recuerdos de infancia que nos marcan tanto, esas experiencias de infancia que nos marcan tanto cuando somos seres adultos, ¿no? Que nos damos cuenta que somos seres adultos, pero nos damos cuenta que hay un niño pequeño dentro y normalmente es un niño herido, ¿no? Sí. ¿Tú esa época cómo la recuerdas? ¿Cómo recuerdas toda esa parte de infancia a nivel emocional y de experiencia? Yo recuerdo ser un niño muy feliz de chiquitito. Recuerdo ser un niño muy tímido, como mi hijo. Me acuerdo tirar de la falda o de la chaqueta de mi madre cuando me preguntaban cosas en las tiendas, ¿no? Como, curiosamente, la vida después me ha llevado a un lugar de exposición hacia la vida, hacia el mundo, ¿no? Como compensación un poquito a toda esa timidez que viví. Curioso. Sí, es curioso. Dentro de mucha timidez se esconde una necesidad grandiosa de comunicarse y de expresarse. Por eso desde chiquitito, yo como niño intenté que fuera no solo la música, sino de alguna forma u otra necesitaba una representación de un mundo interno muy íntimo hacia afuera, mediante... Luego se transportó a la música, ¿no? Vamos, en Pero medio de canalizar formas toda de... esa, ¿no? Sí, ese mundo interior. Esa sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad que a veces pues, me costaba hablar o sacarlo. Y recuerdo mucho ser un niño bastante físico, pero a la vez tenía esa polaridad donde pasaba de algo muy físico a algo muy interior, como un buen piscis, ¿no? Interesante, qué bueno. Y me lo permitía bastante, pero sufrí bastante el no saber canalizar o no saber gestionar igual ese exceso de sensibilidad muchas veces. Entonces, yo recuerdo una infancia muy bonita, pero después cuando me acerqué a cierta edad más preadolescente, digamos, ahí es donde empecé a notar los vacíos de la vida desde otro lugar. Porque creo que como niño aún vives en esta vida, te permites la vida de yuppie, ¿no? Vivir en un paraíso donde nada es real, porque papá y mamá cuidan de todo y tú solo tienes que existir, ¿no? Exacto. Y luego empiezas a entrar en un mundo donde, que estoy solo en verdad, ¿no? Y ahí sí que noté un cambio a nivel emocional y me costó un poquito más la preadolescencia y la adolescencia. Qué interesante porque me siento muy reflejado en ese aspecto de ser el niño que se espera que seas familiarmente, socialmente, ¿no? Que tu comportamiento, tu forma de hacer sea como el niño del barrio, ¿no? Y realmente yo no era muy consciente de esa gran sensibilidad que tenía dentro, pero había algo que no me cerraba, ¿no? Y entiendo perfectamente que luego no encontrábamos actividades o no encontraba actividades externas para poder canalizar toda esa sensibilidad, con lo cual eso me suponía un gran estrés interno el no poder expresar y se acumulaba esa tensión, ¿no? En ese proceso de cuando estás saliendo de la infancia, que empiezas a ser más consciente, como tú has dicho, ¿no? Y a esa preadolescencia, ¿no? Donde se acaba de formar esta parte de personaje, ¿no? Que tenemos y empezamos a encontrar esas primeras contradicciones, que en mi caso eché un tupido velo por encima y dije, bueno, yo a lo que me digan, ¿no? Un poco en ese sentido. Tu parte de adolescencia, ¿cómo fue? ¿Fue una adolescencia libre donde comenzaste a poder expresar? Porque no sé el tema de De música. de la música, ¿cómo llegó a tu vida? La música empezó, como con casi todos los niños, con una flauta en la escuela. Y después estuve cantando muchos años en la coral de la escuela. Para mí la coral fue magia absoluta. Me permitía pues, verbalizar, aunque fueran con canciones que yo no me sentía demasiado
bueno, pues eran canciones de la escuela, ¿no? Pero sí que es verdad que me dio la oportunidad de estar en un escenario, no ser el principal, porque a mí nunca no me gustaba mucho la atención absoluta hacia mí, me gustaba que se diluyera entre más personas, porque era como mucha tensión. Sí que es verdad que después con la entrada de una música distinta, un poquito más rockabilly inglés, pues ahí empezó a llamarme más el mundo de la guitarra, el mundo de otro tipo de música. Pillé un profesor, bueno, mi madre me pilló un profesor, creo que duró un mes el profesor, porque Duró un mes. sí, me empezó a explicar cómo eran las notas y el tema de teoría y tal, y dije, esto es una mierda. O sea, perdón la expresión, pero Sí, sí, esto, sí. dije, esto no soy, no, yo no quiero esto. Yo lo que quiero es, si escucho algo, simplemente poder tocarlo. Porque Ujú, ese algo me está representando algo fuera y yo lo quiero llevar dentro. ujú. Y que desde dentro, pues, pasen cosas. Porque te sobraba la parte de la estructura. Sí, sí, sí. Todo lo que era Totalmente, ¿no? organizativo o memorizar notas y todo eso, dije, fuera. El profesor se fue y me acuerdo, tío, que mucha gente, claro, se reirá, ¿no? Porque cuando en el 94 salió un disco de Oasis, que Wow, Oasis, era tío. Definitely Maybe, después salió Wonderwall en el Ujú, 96, ujú, ahí fue un clic muy grande para mí porque esos primeros acordes tan sencillos despertaron lo que yo estaba buscando, que era mediante la sencillez más pura, ujú. representar la belleza. Y ese rascado de guitarra me pasé días y días y días buscándolo de oído, de oído, de oído, de oído, Ujú, y ujú, mirando vídeos de cómo colocaba el ujú. dedo, tal. Me compraba VHS de conciertos, tal, y yo mirando. Y todo eso me llevó a empezar a interiorizar la música desde un lugar de meditación absoluta. O sea, había gente que pues leía y yo lo que hacía era interiorizar la música desde patrones que no tenían nada que ver con la teoría, simplemente con la observación de lo que estaba sucediendo y después a nivel de oído, ¿no? Y desde los 11, tío, escribí mi primera canción a los 10, 11, se llama Daisy, que aparte aún está en Spotify, que la canté de Ujú. mayor. Eh, y a partir de ahí empezó a salir el Omar de verdad, cosa que me ayudó a canalizar mucha rabia y muchas historias que yo llevaba adentro en la juventud. Y me pasaba, recuerdo, mis padres trabajaban mucho en esa época y eso me Ujú, creaba ujú. mucha rabia a mí, Claro. porque no os tenía. Entonces yo decía, Mm. "Cabrón, yo quiero a mis padres". Pero bueno, encontré cobijo en. Mi madre se va a reír si ve esto. En las olivas negras, los pepinillos y la música. Wow, no está mal, ¿no? Porque cada tarde me compraba una bolsita de olivas negras de Aragón, unos pepinillos y me pasaba horas tocando. O sea, y ahí comenzaste, o sea, bueno, esa forma de expresión, esa nación, ¿no? Porque al final, como tú dices, ahora le llaman, lo que tú dices, le llaman canalizar, ¿no? Ahora, Sí, hacer todo ese sí, tipo de sí, actividades, ¿no? Pero, sí. Omar, ¿y fuiste el típico niño bueno? Sí, yo era un niño bueno, bastante bueno. O sea, me pasó un poquito como tú, que muchas veces mediante la. Luego de mayor entendido que simplemente estaba intentando buscar paz y no razón. Es decir, Mm, hubo un momento donde yo sabía que yo quería seguir un camino eh, y a veces pues ese camino podía crear conflictos y antes de yo crear un conflicto, porque no estaba preparado para gestionar ese conflicto emocionalmente por mi exceso de sensibilidad, prefería pues pum, aplacarme y decir, ok, yo me centro en la música y me evado en ese lugar. ujú, Luego lo curioso es que, y lo bonito es que introduje también el movimiento las flexiones en mi vida. O sea, es muy ujú. curioso, ¿no? Porque esa parte, un niño necesita movimiento, un chaval necesita movimiento, ¿no? Exacto. Estamos en una época donde hay mucha testosterona, mucho crecimiento, expansión, y si solo me quedaba con la música, me faltaba algo, ¿no? Y de noche me pegaba 300 flexiones cada noche, ¿no? Para compensar ese exceso de arte o sensibilidad. Y siempre he ido bailando entre la bella y la bestia, entre el poeta y el guerrero, y bueno, ha sido mi vida hasta ahora. Exacto. O sea, es buenísimo, ¿no? Porque, claro, cuando entras en flow con la música o cuando estoy editando,
entras en un estado en el que no eres consciente del tiempo que estás y luego de la energía que mueves, ¿no? En mi caso particular, imagino también que en el de un músico, a nivel mental, la sobrecarga de energía debe ser potente, ¿no? A la misma vez que también es una parte muy enriquecedora, ¿no? Porque te sientes que estás expresando y sientes que estás construyendo algo, ¿no? Claro, pero luego la parte física, ¿no? Porque claro, yo a ti te conozco porque te he visto, te conocí en Instagram, hubo un contacto, llegamos, hemos trabajado juntos. Entonces, la parte tan importante hoy en día, que somos personas muy sedentarias socialmente, el alternar, ¿no? Estos dos aspectos tan importantes, ¿no? Yo tenía amigos monjes budistas que meditaban como 12 horas cada día, ¿no? En total, pero luego tenían que cuidar muy bien su cuerpo, ¿no? Porque el hecho de meditar tantas horas, ¿qué pasaba? Que tenían luego muchos problemas de la zona lumbar, de la pelvis, cadera, espalda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tú empezaste ya de pequeño, empezaste también un poco, o sea, ahora lo que yo veo desde fuera es como un culto, es una filosofía, ¿no? Al cuerpo, el culto al cuerpo, te veo como esa parte estoica, ¿no? De disciplina, ¿no? Combinándola con, dije, hostia, pero si es que es músico también. Dije, joder, qué completo, ¿no? Qué ser tan completo, ¿no? Sí, desde chiquitito he estado medio obsesionado con el renacentismo, ¿no? Y cuando ves épocas donde los humanos, los seres humanos, habíamos llegado a una representación no total, porque creo que no existe la perfección, pero sí que se ha llegado a un punto donde holísticamente se entendía el ser humano. Se quería ser si querías ser un buen guerrero o un buen político, también tenías que ser una persona que le gustaran las artes, la conversación, que supiera relacionarse sanamente con los demás. Todos sabemos que la imposición de ideas dura un tiempo, ¿no? Si no nos permitimos ese vaivén de la vida, ese flow que hoy en día se dice, ¿no? Que es una palabra que, bueno, como todo, se usa de formas muy erróneas también, ¿no? Pero si yo no hubiese permitido que ese Omar se representara en varios aspectos biológicos y emocionales, yo hubiese petado por algún lado. Y he petado. O sea, todos petamos. Claro. O sea, no estoy diciendo que yo haya sido perfecto, ni mucho menos. Y yo he tenido depresión, yo he tenido de todo, pero seguramente hubiese petado aún más. Porque no me hubiese permitido esa parte de expresión corporal, a la vez que de expresión artística y emocional, ¿no? Hay un libro muy bonito que nunca recuerdo el nombre, de un samurái, que decía, para ser un buen samurái tú tienes que ser un buen poeta. Y al final va muy de la mano, ¿no? Porque la sensibilidad de una cosa también va muy de la mano de la otra. Y la creatividad, ¿por qué mi movilidad me ha llevado a donde estoy ahora? Porque he introducido la creatividad dentro del movimiento. No me he permitido estar 43 años entrenando solo de una forma lineal, con unas máquinas repitiendo cada día lo mismo, porque no hubiese llegado a estos resultados tampoco. Y mi cabeza tampoco hubiese permitido expandirme en otros niveles, ¿no? Entonces, también siempre digo una cosa, ¿no? Cuando la gente me encuentra por lo físico, digo, vale, ahora que tengo tu atención, te voy a explicar lo demás. Es como esa entrada, porque hoy en día vivimos en una cultura muy superficial, donde esa primera, boom, entrada de, hostia, un tío con músculos, ya tiene una edad, es padre, coño, hostia, ¿cómo lo hace, no? Vale, pues mira todo lo que hay detrás. Porque este cuerpo también viene de lo que soy en global, ¿no? No solo de ese ejercicio. Esta búsqueda constante del equilibrio, del balance, a través del aprendizaje, con esos momentos tan duros en la vida, ¿no? Estos momentos de crisis que tenemos. ¿Podrías compartir algún punto de crisis que digas, sí, hostia, aquí ha sido uno de mis mayores aprendizajes, porque de ahí aprendí y fui hacia dónde, ¿no? Ha habido muchos. Yo ahora los veo ahora más que antes. O sea, creo que la edad es algo que cada vez disfruto más a la hora de cumplir años, porque aunque nos acerquemos a una puerta, a una ventana que desconocemos hacia dónde nos llevará, que es la muerte, nos permite mirar todo lo que hemos sido desde una perspectiva y una distancia tan bonita que todo aquello que yo he culpado en el pasado
y que creo, o pensaba, me victimizaba pensando que por culpa de esto yo he vivido esto, ¿no? Ahora lo veo como una bendición casi, ¿no? Porque sin eso yo tampoco hubiese llegado donde estoy ahora. Y yo de pequeñito, pues claro, yo he culpado mucho el hecho de que mi papá y mi mamá trabajaran tanto, sobre todo mi papá viajaba mucho, y por supuesto yo hubiese querido tener otro tipo de relación o de unión en ciertos momentos de mi vida. Me hubiese gustado saber gestionar ciertas relaciones románticas, amorosas, afectivas de otra manera, sin ese victimismo de o me han dejado o ya no siento y tengo que dejar. Simplemente entendiendo que la vida sigue siendo este río y somos troncos que vamos bajando por ese río. Me hubiese ayudado muchísimo entender que el forzar, que el río va hacia abajo, como digo, y que muchas veces intentamos ir hacia arriba. Eso me lo dijo un amigo, que Ferran, que a los 25 pilló, creo que fue leucemia, y me dijo, el río siempre va hacia abajo. No luches en contra del río. Cuando la corriente te lleva hacia abajo es porque tiene que ir hacia abajo, porque va al mar. Y el río tiene que ir al mar. Y cuántas veces nos hemos visto luchando contra esa marea, contra esa corriente. Tío, ahora es cuestión de... No digo la inacción, es más, la acción es muy necesaria para que ciertas cosas sucedan, pero una acción desde el no forzar, una acción desde la aceptación. Creo que es lo más bonito que me ha traído la vida. Claro, es que al final recibimos esa información de todo lo que está sucediendo, ¿no? Yo un poco de forma inconsciente uno comienza a tomar las decisiones y a tomar la responsabilidad y deja de mirar tanto fuera. Te llega esa información que tienes que reflexionar, ¿no? Te va llevando a un nivel más profundo, con capas más internas, y comienzas a ver que hay otras formas de gestionar ese mundo interno que tenemos tan sensible y que podemos encontrar esa capacidad. Y yo encuentro mi capacidad para poderme mover en este mundo denso, porque es denso, pero a mí a veces es maravilloso. Tú como gran Piscis, te gusta el arte, la música, ¿no? Que muchas veces dicen, esos Piscis es que se van tanto para arriba que luego cuesta bajarlos, ¿no? Es una aventura. Tengo un ascendente Aries que me salva, ¿eh? Buen fuego ahí, ¿no? Pues sí, hostia, tengo la mala leche esa que a veces me sale, me salva de muchas situaciones. Bueno, es que al final, yo por ejemplo, a mí me predomina el elemento tierra, tengo un poco de fuego, pero lo tengo bastante bien puesto, ¿no? Sí. Con lo cual, dices, dejamos de ser agresivos pasivos, sino que hacemos lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Y la tierra es un elemento más lento, combinado con un poquito de aire, un poquito de agua. Soy tremendamente emocional también, pero me encanta el fuego, porque el fuego, a ver, con control, ¿no? Ahí es donde veo a las personas donde son de corazón ese fuego cuando están trabajadas, obviamente, ¿no? Me parece fascinante el hecho de poder seguir investigando qué hay dentro de cada uno a través de los elementos, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante lo del fuego porque yo me he culpado mucho por reaccionar en ciertos momentos de la vida o me he culpado por querer tomar una decisión intuitiva en ese momento ¡pum! Y frenar. Y me he dado cuenta que me tengo que escuchar. Que una cosa es el fuego desde un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar de trauma, y otra cosa es el fuego desde un lugar de, oye, yo me siento en este lugar bien. ¿Por qué tengo que aceptar ciertas cosas que igual me van a sacar de este lugar y al final van a ser peor para incluso los que me rodean? No, marca tus límites. Eso también es fuego. Con uno mismo, ¿eh? No solo con los demás, sino, hey, ¿tú realmente quieres esto o no? Porque eso es una cosa que como Piscis o como persona sensible a veces nos sucede que nos permitimos que deseos de otros entren dentro de nuestra capacidad de decisión. Entonces ya no sabes cuándo estás tomando una decisión, porque el otro la quiere o porque tú quieres, ¿no? Y ese fuego yo creo que salva muchísimo. Hay que aceptar ese fuego. Sí. Tengo una curiosidad, Omar. No sabía que te habías dedicado al mundo de la moda. No sé si es como empresario, como modelo. Como empresario, sí. A ver, he hecho cuéntame un poquito porque no tengo ni idea. Es un mundo curioso. No tengo ni idea. Es un mundo curioso. Como empresario, básicamente,
Yo creo, debo decir que toda mi vida lo he iniciado como un juego. O sea, eso interesante. Sí, Bueno. eso es la clave para mí. Uh-huh. Todo lo he iniciado como un juego, porque aún, no sé si viene de lo cristiano o lo que sea, ¿no? Pero ese niño necesita estar apasionado o excitado con lo que haga. Ya sea por un tema de belleza. Aparte, yo creo que todo va muy relacionado con la belleza en mi vida. Uh-huh. Tengo una obsesión con la belleza. Uh-huh. Ya sea belleza musical, belleza de rostros, Uh-huh. ya sea belleza de casas, belleza de paisajes, la belleza. Y la moda fue quizás una entrada a tener contacto con parte de la belleza humana. Me vino de sopetón y de refilón, pero fue como, se inició como un juego, tío, y empezó a crecer, a crecer, a crecer. Me dediqué a ello durante bastantes años de mi vida, hasta que hubo un día donde dije, vale, ahora mismo necesito otro tipo de belleza. Uh-huh. Y esa belleza pues me empezó a crear un poquito más de conflicto, porque empecé a ver que incluso dentro de la belleza hay no belleza. O sea, todo tiene polaridad. Y esos grandes vacíos, ¿no? Claro, hay muchos vacíos emocionales, hay muchas cositas que tienes que compensar, hay dolor como en todos los sectores, pero yo llevaba muchos años viendo los mismos dolores repetidos, entonces me apetecía, era o eso o tirarle piedras a mi propia empresa. Entonces decidí no salir de la gestión ya hace muchos años y dedicarme a otras cosas. También hice de modelo en alguna ocasión, más del tema de comerciales, de televisión, porque yo no tengo ni mucho menos la belleza que tienen los modelos que se dedican a ello, pero hacía algún anuncio, me lo pasaba bien. Y ahí también empezó una parte que me permitió ser visto por la cámara y no sentirme mal o no sentirme pequeño. Luego empecé un programa de televisión, tuve un programa de tele, unos años, un par de años. Y también me ayudó muchísimo a entender esa parte de mi propia belleza desde el vídeo. A mí la fotografía me costaba mucho. Ajá. Es muy curioso esto, tío. Mira, esto no lo sabe nadie. Del vídeo, qué bueno. A mí cuando me hacían una foto, a mí no me gusta que me hagan fotos. Soy horrible posando. O sea, tú me dices, Omar, posa, y es que parezco tontito. En cambio, tú me pillas en una foto cuando yo soy yo y me gusto. Tú me haces un vídeo cuando en movimiento, cuando yo soy yo y me gusta lo que veo. Porque acepto ese ser. Lo que no acepto es la pose. Lo que no me gusta es cuando yo de repente me tengo que poner una capa para parecer algo que no soy, ¿no? Y eso en moda sucede mucho y mucha gente es buenísima. Mi mujer es exmodelo y ella era increíble. Le ponías una cámara delante y hay gente que ha nacido para eso, para saber gestionar esa parte y yo no. Y sí, el mundo de la moda fue algo muy bonito, tío. Me pasó desde el juego y que se convirtió en una profesión. Y luego ya lo dejé. Qué bueno, pero era para ti como posar delante de una cámara para hacer una foto, era como poner otro personaje más, ¿no? Sí, sí. Decía, Dios, qué pereza, no puedo más, no puedo con tantas capas, ¿no? Rarísimo, tío. Y aparte, cuando tienes que hacer castings y tal, que es guay, ¿eh? Porque hay gente muy profesional en el mundo de los castings, tío. Hay peña, tío, que lo hace muy bien. Tengo amigos, ahora ya hace mucho tiempo que no hablo con ellos, pero yo iba a castings y también saben que te tienen que hacer sentir cómodo para que tú des lo mejor de ti. Exacto. Pero bueno, al final no estás haciendo otra cosa que vendiendo un producto de una marca que ni conoces y cosas que tienes que ponerte una capa encima. Porque Claro. una cosa es que a ti te digan, a ver, ¿qué llevas haciendo toda la vida? Vale, pues mira, a mí me gustan tocar el piano. Si tú me haces hablar de mi piano, pues te hablaré desde el corazón más profundo que tenga. Pero si tú me das una marca y me dices, habla de esto, pues te hablaré desde el rol. Porque es que es así. Claro. Que no tengo ningún sentimiento hacia ello, ¿no? Claro. Entonces yo como cristiano, y perdonad que haga siempre, pero es una cosa que me lleva mucho ahí, ¿no? Lo que haga lo tengo que sentir. Y muchas veces he tenido conflicto con personas sin yo quererlo, porque antes de meterme en un proyecto, en algo, yo he tenido que entrar, vivirlo y darme cuenta que no era. Claro. Muchas veces me ha costado decir el no de primeras porque para mí es un no lo sé.
hasta que no lo sienta. Cuando lo siento y estoy metido en el barro, vale, no me gusta, o sí me gusta. Y ahí es donde mucha gente, cuando después he dicho el no, es como, pero si ya estábamos metidos. Y digo, ya, pues que yo funciono así, tío. Es el único hándicap que muchas veces encuentro ahí en esta forma de ser, que digo, me gustaría tener un no o un sí de primeras y hacerlo más fácil a los demás, pero bueno, es lo que hay. Bueno, como dicen, no puedes negarte a ser coherente contigo mismo. Es igual que pasa con el resto de mis clientes o proyectos. Me gusta tener siempre una reunión previa, ¿no? Para ver cuál es el motivo, cuáles son sus necesidades, a quién va dirigido, ¿no? Cuál es el alma de ese proyecto, ¿no? Porque al final, cuando entramos a trabajar en los proyectos o a trabozar, que me gusta mucho esa palabra, claro, entendemos que muchas veces no somos conscientes de lo que nosotros con nuestra actividad, con nuestra forma de ser, cómo impactamos a nuestro alrededor. Es decir, cuando viene un emprendedor que lo juega todo al rojo y dice, aquí pongo la confianza en ti, pongo mi energía, pongo mi dinero, pongo todo. Entonces, si tú no estás en coherencia o estás alineado con este proyecto, no puedo dar lo mejor de mí. Claro. Con lo cual, muchas veces es un no. Claro. Es un no. Porque, ¿qué ha sucedido cuando es un no y dices sí? ¿Qué me ha sucedido? Que no ha salido bien. Ya. No ha salido bien. Ha sido un proceso excesivamente denso, que obviamente siempre estamos con el radar puesto para ir sacando esos aprendizajes, ir guardándolos aquí en la reserva, de vez en cuando echar un vistazo y decir, ok, recuerdas aquello que hiciste, al final aquella acción te llevó hacia un sitio. Y siempre ese proceso de evolución interna que tenemos que nos hace ser mejores cada día. Para mí, esa es una de mis inquietudes. Luego iremos a hablar otras inquietudes un poco más profundas, pero a nivel de proyecto, de trabajo, yo creo que es estilo de vida, ¿no? Lo que hacemos tú y yo, ¿no? Nosotros al final nos ha llevado por unos caminos. Yo he trabajado de muchas cosas anteriormente, pero al final lo que me ha permitido expresar lo que yo soy es el audiovisual, que es lo que llevo adentro, una forma de expresar lo que yo siento dentro y poderlo aportar a los demás para que esos clientes, esos vínculos tan bonitos que se crean, puedan ayudar a muchas personas, ¿no? Los coaches, terapeutas, formadores. Y en tu caso me llamó mucho la atención, tanto tu caso como con Uri. Claro, yo creo que el resultado de toda esa coherencia y de todos esos procesos que lleváis es antifrágil. Sí, aparte que para nosotros la coherencia ha sido clave y es algo que nos ha creado la necesidad del cambio constante, porque la coherencia, como decía antes, muchas veces no se conoce. Mira, ¿ves? Por ejemplo, ahora está pasando un camión pip, pip, pip por aquí. O sea, si oís un pip, pip es porque viene de la calle. La coherencia es algo que se tiene que vivir una vez estás dentro en el proyecto. Y incluso ha habido momentos donde con Uri los dos hemos tenido coherencias distintas y lo hemos tenido que verbalizar. Cada persona tiene... no hay una coherencia absoluta para todo el mundo. Hay gente que fuma en coherencia. O sea, hay gente que hace cosas que otros igual no consideran que pueda ser parte de su vida y están en coherencia. Hay gente que, incluso a veces damos este ejemplo, ¿no? Durísimo, ¿no? Incluso, seguro que ha habido momentos donde hay gente que ha matado en coherencia, ¿no? Heavy. Creyendo que estaba haciendo bien. Está haciendo bien. Seguramente personas que han tenido que vivir situaciones muy complejas, ¿no? O de riesgo y han estado en coherencia. A mí, una cosa que tenía muy claro es que la incoherencia me enfermaba, ¿no? Y me llevaba a un conflicto interno emocional, sobre todo alargado en el tiempo, que eso me drenaba y me enfermaba. Y aparte me creaba... desde que fui papá, para mí esa coherencia es muy importante. Y Antifrágil nació de esa parte, ¿no? De momentos muy duros, donde como dos hombres encaraban situaciones emocionalmente muy complejas y aún así lo intentamos llevar desde la coherencia. Y entrevistando a gente que nos ayudó en el proceso, en el journey, ¿no? En el camino,
y poniendo a esas personas delante y decir, muchas veces traemos gente que el otro no sabe quién es. Yo he traído terapeutas míos y Uri decir, ¿y Ketan? ¿Quién es Ketan? Y entrevistar y decir, hola, tío, la herida del niño interior, tal. O él traerme un tío relacionado con la pasta, ¿no? Que es un trabajo suyo enorme. De todos. El tema de la pasta es un trabajazo para todos. Entonces, Desde luego. sí, ¿no? Amor, salud, dinero y amor, lo que decían las abuelas. Es así. Todo sale de ahí, o casi todo, ¿no? En ramas distintas, pero casi todo sale de ahí. Y por eso ese proyecto de Antifrágil fue tan importante mantenerlo y seguimos recalibrándonos cada vez, ¿eh? O sea, la recalibración del ser. Eso es algo que sucede casi cada día si te permites observarte, ¿eh? Cada día hay momentos que dices, a mí me ha pasado hoy, ¿no? Una eureka de volver de dejar a mi hijo con la bici y decirle a mi mujer, Sí. ven un momentito, vamos a hacer un café. Que aquello que te dije ayer que pensaba que era la solución, quizás no la es. Que no. Y me he dado cuenta esta noche, ¿no? O sea que sí, es muy chulo ese tema, tío. Bueno, una de las cosas que más me llamó la curiosidad, de hecho, parece como el resultado de Antifrágil va como un tiro. Yo lo observo mucho, veo la calidad de las entrevistas, todo lo que aportan los invitados, la profundidad de los invitados y cómo se mojan, porque son temas que muchas veces son temas muy sensibles, ¿no? Y no son muy comunes de escuchar en los medios tradicionales. Y una de las cosas que me llamó mucho la curiosidad fue esa gran curiosidad que tenéis, esa apertura a recibir, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes para aprender es tener esa capacidad de tener esa inteligencia emocional y esas ganas de investigar, ¿no? Creo que eso es fundamental y se refleja muchísimo. O sea, creo que este año va a hacer un subidón increíble, ¿no? Ojalá, ojalá. Me encanta el camino que lleva, la energía que le ponéis, porque le ponéis una energía muy bonita, la autenticidad de vosotros, porque sois súper auténticos, sois absolutamente iguales allí que delante del micro. Me parece una parte muy interesante y un poquito la relación con... ¿Te has sentido realmente con éxito el hecho de estar tan expuesto socialmente? ¿Te ha traído algún tipo de problema el hecho de estar tan expuesto con esta parte más egoica, ¿no? El éxito, ¿no? Eso es un temazo. Yo tuve mucho conflicto con la palabra éxito de jovencito. Porque veía de pequeño que el éxito se relacionaba muchísimo solo con el haber conseguido algo a nivel tangible. Y es curioso, tío. Igual es por heridas mías, lo que sea, ¿no? Pero para mí siempre ha sido muy importante ser visto, pero me he escondido mucho. Y siempre he bailado en esos dos mundos, ¿no? Quiero ser visto, pero me retraigo, me escondo, ¿no? Era un autosabotaje enorme. Hasta que de mayor dije, vale, despliega las alas. Porque la vida te está de repente... Yo era anti redes sociales, bueno, no soy anti nada, pero sí que me costaban mucho. Y gracias a empezar este podcast con Uri, que me lo tomé otra vez como un juego, que no tenía pensado ni mucho menos que sucediera lo que está sucediendo, pues me permití ver qué me trae la vida. Y me trajo muchos seguidores de golpe. Y dije, wow, cuánto éxito, ¿no? Yo mismo caí en la trampa esa, ¿no? De, hostia, cuánto éxito, tío. También me lo decía Uri, me lo decía mucha gente, tío, es que esto no es normal, es que, tío, es que estás en el 1%, wow, tío, es que... Y a mí todo eso era como, hostia, sí, pero me estaba creando muchísimo conflicto interno por el concepto de éxito. Porque yo, aunque iba siguiendo de seguidores, yo en casa o en mi vida seguía teniendo los mismos problemas, los mismos conflictos, las mismas historias, los mismos miedos, todo. Y yo decía, esto no es éxito. Esto es algo, es un acontecimiento que está sucediendo. Pero ahí es donde empecé a preguntarme, el éxito viene de otro lugar. Y ahora sí que me siento un hombre mucho más exitoso porque gracias a este proceso me hizo ver que tenía que poner
en mucho más balance otras partes de mi vida para que todo esto tuviera, las piezas del puzzle tuvieran sentido. Porque yo, si quería ser visto o ayudar a otros o influir, en la vida de otros de forma positiva, primero el ejemplo tenía que ser yo, pero conmigo mismo. Y ahí entré en una honestidad, pero absoluta conmigo mismo, ante el espejo. Y decía, hay cosas que tú no te sientes orgulloso de ti mismo y lo sabes. Y tú no puedes pretender que esto es un éxito porque igual hay una parte de ti de la cual tú no estás orgulloso. Y para mí el éxito es sentirse orgulloso de uno mismo, ¿no? Haciéndolo bien o mal. No estoy diciendo que tengas que ser perfecto. No. Estoy diciendo que puedas observarte desde la honestidad y decir, vale, si quieres, si esto te molesta, cámbialo. O si no te molesta, déjalo ahí. Pero sé honesto, ¿no? Y ahí, ahora mismo, tío, estoy en un lugar muy, como diría Uri, muy chill. No me estoy obsesionando demasiado con la vida. Sí que quiero traer una buena vida a mi familia. Por supuesto, hay una parte de éxito relacionada con el dinero y con la parte laboral. Pero, tío, yo me voy a dormir a las 9:30 de la noche, cada día, aprox. O al menos me estiro en la cama entre las 9 y 9:30 y me pongo a leer, tío, y puedo cerrar los ojos tranquilo. Y para mí eso es éxito, Claro. ahora mismo. Porque estoy muy acorde con quien quiero ser. Hay cosas que evolucionarán siempre. Y de aquí un mes igual quiero o soy una persona que quiero modificar o expandir alguna parte de mí. No significa que no esté en coherencia ni en éxito. Simplemente quiero expandir algo de mí. Pero que el core, a mí me... Tío, el dormir es una brújula que te dice si hay cosas en orden o no, tío. El poder ir a dormir en paz. El cerrar los ojos y decir, qué bien, estoy tranquilo. ¿Sabes? Puedes tener más o menos pasta. Puedes estar más o menos jodido. Pero poder cerrar los ojos, tío, eso es algo que a mí me ha costado durante muchos años. Totalmente de acuerdo. O sea, llegar a ese punto de honestidad en el que hoy lo estás compartiendo aquí conmigo, me siento muy afortunado, ¿no? por todo lo que esto significa. Se necesita mucho valor, porque llega un momento en el que tienes que, una vez has identificado todos esos patrones que no entran dentro, que los quieres sacar fuera, hay que poner esa parte de acción, ¿no? Y para llegar al punto de poder dormir tranquilo por la noche, ¿puedes compartir un poquito cómo es tu día a día, Omar? Mira, es una pregunta que la he cagado alguna vez, porque he dicho, yo hago esto, y siempre que lo explico digo, si es mentira, si tú no tienes un patrón repetitivo, te estás contando una puta historia. ¿Por qué? Porque lo has visto en otro lado, o porque yo mismo me contaba esa historia. Yo improviso mucho mi vida, pero con unas bases que intento mantener, porque he sido un niño muy desorganizado de chiquitito. Si, mamá, si me escuchas, supongo que podrás... Esa habitación. Qué desastre, tío. La cueva, ¿no? Buah. También debo decir, también por falta de límites, ¿eh? Porque todos como papás, el otro día hablaba con una psicóloga y pasamos de la sobreprotección a la autoridad constantemente. O sea, Ahí entraremos, luego entramos en el tema de la paternidad. Temazo. Pero se me ha ido la olla, tío, espera. ¿Qué me estabas preguntando, tranquilo. tío? El tema de la rutina diaria. La rutina, eso. Sí. Lo que sí que intento como rutina hoy, lo único que te puedo decir es que intento ir a la cama pronto. O sea, ese es mi must de... Quiero ir a dormir pronto. Busco mucho ese cobijo del libro, del relajarme, porque ha sido mi talón de Aquiles desde chiquitito, tío. Me acuerdo tener que tener a mi madre al lado porque había algo que no me permitía relajarme en esa pequeña muerte que es la noche. Porque es una pequeña muerte, es soltarlo todo para ir a un mundo desconocido. Y cuando te sientes inseguro contigo mismo, no te permites ir a ese mundo inseguro, pero te quieres quedar en algo que puedes controlar, que es el día.
Porque en un día tú puedes controlar entrar, salir, caminar, pararte. En la noche no. Hasta que no entras en sueños lúcidos o lo que quieras, ¿no? Correcto. Pero el dejarte caer en ese abismo, ¡guau! El mundo onírico. El mundo onírico. Es un soltar. Es un soltar absoluto, tío. Y el día y noche tiene mucho que ver con la vida y muerte. Es una fractalidad absoluta de una vida en solo un día, en 24 horas, ¿no? A mí me costaba mucho soltar eso. Entonces, lo único que te puedo decir es que hoy intento ir a dormir muy pronto. Y que hoy intento cada día moverme. Y que hoy intento cada día ser honesto con las personas que hablo. Y que intento abrazar a mi mujer y a mi hijo lo máximo que puedo. Y que intento no perderme, si puedo, esas pequeñas cosas como es llevarlo a la escuela o recogerlo, siempre y cuando pueda hacerlo por horarios y demás. Y que pues todo esto es lo que no intento perderme, ¿no? Después, el cómo, la forma, el qué, todo eso va modificándose en base a apagar fuegos diarios que van apareciendo, porque en mi vida hoy en día tengo la suerte de vivir del podcast y de diferentes cosas más online que me dan una cierta libertad para poder estar en casa, y voy apagando fuegos. Trabajo mucho, pero es un constante, aparecen fuegos, y sí que el movimiento a diario es algo que a mí me salva mucho de apagar esa mente y no estar atrapado en esos fuegos diarios, ¿no? ¿Te gusta levantarte temprano? ¿O dejas que tu cuerpo lo que te pida? Mira, me gusta mucho levantarme temprano, pero estos días, por ejemplo, porque me siento muscularmente más cansado, porque estoy atravesando una época de decisiones muy profundas que afectarán a mi futuro, porque estoy teniendo charlas muy, muy intensas, me estoy permitiendo, yo no uso alarmas, entonces me estoy permitiendo que si mi cuerpo a las 5 de la mañana ¡pum!, se levanta y se siente bien, yo me levanto. Como note que hay algo ahí que me dice quédate estiradito, pues me quedo estirado hasta las... Yo más allá de las 7 nunca me levanto. Pero entre 5:30 de la mañana y 7, ahí va la cosa. Es como son los ciclos naturales, ¿no? Que la naturaleza, ¿no? Que nos hemos encontrado cuando llegamos aquí Sí. a este plano. Y qué importante. Una de las cosas que estoy haciendo es reconocer mucho los tiempos durante el año, ¿no? Ahora en la parte más de frío, que te pide más hacia adentro, más resguardado, pero cuando te expones tu físico al frío, también es un reto, pero es como pasa también esa parte del proceso donde te vas curtiendo y te ayuda a enfrentar el día, al igual que levantarte pronto, a enfrentar el día de forma diferente, con una actitud diferente, ¿no? Es como estos hábitos, los hábitos que tienes tú, ¿no? De cada día hacer unas rutinas físicas, cómo nos cambia, en mi caso es con la bici, cómo nos cambia nuestra visión para el resto del día. Absolutamente, tío. Y esos días que la cabeza te dice, hoy no es, hoy no es. Eso lo he aprendido mucho de Uri. El hoy no, son los días donde se esconden las respuestas más grandes, tío. Me pasó ayer que hacía frío, estaba gris, no me apetecía salir. Me fui a las barras, me quité la ropa, me quedé sin camiseta y dije, vamos a probar, tío. Después de 20 minutos estaba nuevo. Y hay mucha respuesta ahí, tío. Nos contamos tantas historias, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Como los problemas de hoy en día, creados aquí, parecen una mierda comparados con los problemas que nuestros abuelos tenían, ¿no? De la guerra y tal. Pero al final nos tenemos que... Cada etapa en la vida, cada generación vive sus problemas desde la forma más profunda. Es como cuando a un niño se le cae una cosa y se pone a llorar. Tú no le puedes decir a un niño, eso no es importante, porque eso para él es muy importante, porque es su realidad. Entonces, nosotros, es un poquito lo mismo, ¿no? Tampoco, hoy en día también nos estamos permitiendo entrar en lugares donde hay mucho más dolor de lo que se permitían entrar hace años. Antes era como una capa de la meritocracia en la parte de nuestros padres o del esfuerzo y resiliencia de nuestros abuelos en la guerra.
Y ahora nosotros estamos ante un mundo tremendamente complejo que a veces miras y dices, yo no sé qué va a pasar mañana, porque igual lo que hoy tengo como profesión mañana no existe. Es muy heavy, ¿eh? Así es. Porque hay un libro muy bonito de Eric Fromm que habla del miedo a la libertad. Dice, en la Edad Media muchas veces eran más libres que nosotros hoy. Porque nacían con un trabajo ya asignado que sabían que no les iba a faltar esa profesión hasta el día de su muerte. Un herrero era un herrero. Y eso te daba una libertad que hoy en día, ¿qué coño eres? Te tienes que demostrar día a día qué eres y al mundo. Es una locura lo que vivimos. Por eso te digo que al final, tío, es un juego que cada día esa recalibración, ¿no? Y el conectar con el todo está bien, tío. Todo está bien, porque es como no conectemos desde ese lado, estamos jodidos. Sí, porque fluir en... En la incertidumbre. Sí. Sí, porque fluir en la incertidumbre hoy en día, en esta sociedad en la que estamos encastados, parece que es lo normal. O sea, nosotros cada 3 meses estamos revisando qué es lo que tenemos que implementar para poder estar ahí en la cresta de la ola o estar a la vanguardia, ¿no? Omar, tú que has viajado por muchos países, para mí hay una pregunta, ¿no? que siempre me hago. Personas que son de otra cultura, que viven en otros países, que tienen otras costumbres, otros hábitos diferentes. Había un lama que decía que parece que al final todos tenemos las mismas inquietudes. Entonces, me gustaría saber cuál es tu visión sobre eso, ¿no? He viajado mucho. Ahora llevo tiempo sin viajar, ¿eh? Porque también conecté con el hecho de quedarme. A mí el concepto de quédate ha sido lo que me ha guiado en estos últimos años de mi vida. Porque también he escapado mucho. Y el viajar también puede ser una vía de escape muy heavy, ¿eh? Sí. Eso es un temazo también. Pero de jovencito observé mucho, y de no tan jovencito, otras culturas, tal. Me ha gustado muchísimo cuando he viajado fuera visitar temas espirituales o religiosos, ¿no? Templos, porque hay una parte común en el ser humano, al ser un animal tan racional, ¿no? Que nos lleva a esa pregunta constante de ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Porque ¿por qué estoy aquí? Exacto. ¿Por qué este lío, no? Pero a la vez, ¿por qué este paraíso? Y creo que eso es para mí. El otro día veía un podcast que hace una pregunta recurrente de ¿qué pregunta le harías a Dios si lo tuvieras delante? Y casi siempre todo el mundo tira hacia la pregunta de ¿qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué? Había una pregunta muy bonita que dijo, ¿por qué a la vez que con los años cada vez sabemos más, pero a más sabemos, antes tenemos que irnos? Y quizás ahí está la respuesta, que también la cuestión de que tenemos que vivir el rol de humano que se nos ha dado y no el rol de Dios. No tenemos que tener respuestas de todo, simplemente tenemos que experimentar. Igual ese es el camino, ¿no? Por eso para mí es muy importante bajarlo todo al cuerpo muchas veces al día, porque me voy para arriba o te vas a ciertas preguntas, incluso a cierta complejidad, que la complejidad me ha llevado a lugares pues muy oscuros también. Pero sobre todo es eso, ¿no? Ese camino de... Hay una fractalidad en el ser humano. Es más, se ha observado a lo largo de la historia que han sucedido cosas muy similares en diferentes puntos del mundo a la vez, incluso a nivel estructural, de arquitectura, a nivel de pensamiento, a nivel de escrituras, a nivel de contacto con el más allá, contacto con el universo. Yo creo que hay una base de querer saber más sobre nosotros mismos, que somos, ¿no? Esta cosa tan rara. Esta cosa tan rara, ¿no? Sí. El ser humano, ¿no? Está conectado con la tierra, ¿no? Y a la misma vez cuando estira el brazo se conecta con lo divino, ¿no? Sí. Y a mí siempre me viene, uf, qué tarea, qué trabajo, ¿no? Que un simple pensamiento ya significa que es un esfuerzo. Ya ves. Digo, qué densidad tan grande, ¿no? Cuando nuestra mente no tiene límites, ¿no? Y nos podemos ir donde queramos. Yo creo que ahí reside mucho nuestra capacidad de
de poder de crear y destruir. Por eso considero que una persona, el camino, a mi modo de sentir y lo que yo experimento, esta palabra de moda, ¿no? De empoderarse, pero es que es verdad, realmente es tener la capacidad de poder ver y desarrollar tus potenciales, trabajar tu sombra. Y yo en mis decisiones cada día creo y destruyo, a veces desde la parte más consciente y a veces de la parte inconsciente, ¿no? Creo que ese proceso me parece que es el más maravilloso, ¿no? que puedo vivir. Al final es un trabajo personal que repercute muchísimo en nuestra parte externa, con las personas que nos relacionamos y el impacto que creamos fuera, ¿no? Sí, es una parte muy importante. Aparte, en todo esto, ahora que me estaba viniendo un pensamiento a la mente. Digo, creo que el ser humano se habla mucho, por ejemplo, de la búsqueda de la felicidad pero al final me da la sensación de que todos, y más con los años, buscamos paz. Paz, con todo. O sea, paz. No felicidad, No, paz. paz. O sea, paz. Totalmente de acuerdo, Omar. Porque tú cuando tienes clientes, por ejemplo, tu forma de ser, tú quieres conectar con clientes que te traigan crecimiento, pero paz, ¿no? O sea, no felicidad de ¡ay! No, paz. O sea, que no haya. Que los problemas sean acordes a quien tú eres, que haya una resonancia con lo que tú eres. Por eso es tan importante decir nos a la gente, para ir centrándonos en los síes a la vida. Lo que decías, creer es crear, ¿no? Mediante los nos le vamos diciendo a la vida. Es que un poquito como el algoritmo, todo es algoritmo. Cuando tú en Instagram dices no a cosas, te van a aparecer los síes que realmente te interesan, ¿no? Si tú no quieres ver coches, pues no abras el coche. Y la vida es lo mismo. Es un algoritmo. Entonces, no está tan lejos la vida de una, ¿cómo le llaman? Una simulación, ¿no? Sí, de programación el símil es magnífico. Sí, son ceros y unos casi todo esto, ¿no? Debe ser Cuando estudias física cuántica, y tuve la suerte de estudiar con el doctor Manuel Ballester un año, medicina energética, y entiendes que todo esto en verdad no es. O sea, todo esto no es tal y como pensamos, sino que es más un tema de vibración, pero mediante la observación del átomo sucede de forma distinta. Y hay un caos que lo convierte en algo tangible. El electromagnetismo. Electromagnetismo, te das cuenta de que hay tantísimas cosas y estamos en un momento embrionario de entendimiento. O sea, y sí, a veces hago la broma, ¿no? Creo que de aquí miles de años miraremos atrás y esto seguirá siendo la prehistoria, ¿sabes? Es cuando tendremos respuestas de cosas que no sabremos o que al menos ahora no sabemos. Igual nos vemos ahora como unos unga-ungas, aún, a saber. Probablemente, ¿no? Si solo miras 50 o 100 años hacia atrás y ves la evolución, desarrollo, no sé cómo llamarlo, pero era diferente. Aparte que llega un punto donde cuando te das cuenta de que puedes tomar un poquito de distancia a todo esto, empiezas a no juzgar tanto lo que... El otro día lo hablaba con Joseph Agram, ¿no? En el podcast decía, hostia, ¿y por qué juzgo a mi hijo cuando está viviendo la tecnología desde un lugar de niño que yo no he vivido? Porque claro, yo no la he vivido. Claro. Pero él sí. Y no puedo frenar una experiencia de vida que va a ser así, ni le puedo quitar opciones de percepción que va a tener sí o sí a lo largo de su vida a partir de ahora. Yo no. Yo voy a seguir siendo el Omar que fui, el que soy y el que seré. Pero él ha empezado desde un lugar donde yo ya me he empezado a irme, entre comillas. Él acaba de llegar. Es un juegazo, tío. Siempre pensamos tener la razón en todo. Y por eso uno de los temazos que hablo mucho en el podcast es el escapar del dogma, tío. Yeah. Del creer que tenemos la razón absoluta. Porque es uno de los, no problemas, pero sí de una de las cosas que observo hoy en día, que todo el mundo parece tener la razón en todo lo que habla, ¿sabes? Sí, desde luego, ¿no? Simplemente haces un ejercicio por la mañana, te levantas con... Antes creo que lo has comentado. Tienes un pensamiento y crees que ese pensamiento es 100% real.
y cuando te acuestas es otro. totalmente opuesto, ¿no? Sí. Con lo cual vivimos en un mundo de formas donde hay mucha confusión. Sí, sí, ¿no? sí. Pero nos tenemos que permitir esa confusión. Claro. Porque el crecimiento viene de ahí. Es como si fuese parte de nuestra propia naturaleza. Sí, porque vienen preguntas, vienen respuestas y vienen conversaciones con uno mismo. El otro día leí un artículo que decía que la gente que conversa con uno mismo enferma mucho menos. Porque te permites gestionar el conflicto emocional contigo mismo. No estoy diciendo que no sea bueno ir al psicólogo o al... No, pero hablarlo también contigo mismo. Claro. Porque si tú contigo mismo no eres claro... ¿Cuántas veces yo he ido al psicólogo y he mentido? Así. Le he contado pantomimas porque ni yo me había observado y yo me estaba creyendo la película. Pero era mentira. Y yo lo sabía. Y tú lo sabías. Y yo lo sabía. Pero no quería que la otra persona me juzgara. Sí. Es un lío juzgarte, pero Sí. pues hazlo contigo mismo. O sea, ayúdate a ti mismo, obsérvate. Es mucho más fácil. Claro, y toda esa parte de responsabilidad que va uno adquiriendo, llega a un punto en que ser padre, ¿cómo extrapolas eso? Para mí, yo no soy padre, pero siento que es la responsabilidad más grande que hay en esta existencia. Sí, a veces que... ¿Cómo lo llevas? Buah, es un lío ser padre. Es muy bonito, pero es un liazo. O sea, es una cosa que te cambia por completo la percepción de lo que eres. Por completo. O sea, tú ya no... yo ya no soy el mismo Omar que fui antes de ser papá, ni mucho menos. Y tuve un luto enorme y de eso no se habla entre hombres. Se habla, con las mujeres se habla un poquito más, pero entre hombres no se habla del luto. Le ha costado mucho a las mujeres que puedan expresar esa parte oscura, ¿no? de ser madre, ¿no? Por ejemplo, que me pinten la parte de expresión de oscura, que me entiendan, ¿no? Pero es una parte dura. Hay una muerte del ser, porque le estás dando vida a otro y ese otro te ha cambiado por completo el algoritmo de tu vida. El algoritmo. O sea, todas las cosas que vas a hacer a partir de ahora, por mucho que te intentes mentir, no va a ser lo mismo. Y hay que despedirse. Y eso es uno de los problemas que veo Hablo de hombres porque yo soy hombre. Yo no me quiero meter en cosas que no conozco, aunque las observe cada día con mi mujer y otras mujeres. Pero los hombres tenemos un luto muy grande, una muerte ahí muy grande. Porque hay una parte de libertad que quizás igual en el pasado se mantenía porque se vivía desde un lugar mucho más salvaje. Se hacía lo que le salía de los cojones a todo el mundo. O no lo sé, porque no estaba ahí. Pero al menos desde el hoy, la complejidad de la sociedad hace que sea muy difícil combinar esas dos facetas. Mantener el yo y la individualidad con el querer aportar en esta comunidad que es la familia, ¿no? También hay mucha menos ayuda entre familias, todo es muy individual, todo es muy de... Hay 3 personas en casa, 2 personas en casa, 1 persona en casa, 4 personas en casa, pero ya no hay tribu, que se habla mucho, ¿no? Y hay mucho cliché también ahí. Tampoco quiero caer en ese tema de lo ancestral y la solución. ¿Por qué no? Porque no hay una solución única. Pero no es fácil, tío. No es fácil. Yo lo he pasado mal y doy gracias a Dios por tener un hijo. Sí. Que esté sano, también. Que si un día le pasa algo, sufriré mucho más que si no lo tuviera, también. Hoy he soñado que no era papá. Sí, me lo has dicho antes. Y digo, bueno. Digo, hostia, uy, qué bien he estado esta noche, ¿sabes? Lo has disfrutado. Y luego te levantas, le he comprado un bocadillo, me monta un lío porque no quería ese bocadillo y dices, wow, es lo que es. Hay que aceptarlo, tío. Qué hermoso. Bueno, me gustaría ya, para terminar, me gustaría tomar un tema para mí que es súper interesante también. Para mí fue un punto de inflexión en mi vida, que fue el tema de la muerte, ¿no? Tocado de la mano del budismo, la impermanencia, ¿no? Que lo único permanente es la impermanencia, ¿no? Y a mí, yo lo gestioné de forma traumática, el hecho de tomar conciencia de que en un principio, con mi mentalidad ateo-materialista, un día estabas aquí, al día siguiente estáis, se había acabado todo, ¿no? Y le perdí el sentido a la vida y caí en un cuadro ansio-depresivo con 29 años, ¿no? Entonces, ahí empezó mi investigación y mi grito de ayuda, ¿no? Interno. Entonces, para mí fue la impermanencia, el hecho de la muerte,
de tengo 51 años. Qué cabrón. Mira, este es un ejemplo, perdona, con lo de los niños. Tiene 51 años, yo 43, miradlo, ¿sabes? Miradlo, no tener niños lo que hace, ni una arruga. Puede ser. Secreto. Claro, y dices, bueno, llevo ya unos años oxidándome en este plano y ya me falta mi padre de hace 7 años, también sueño mucho con él. Bueno, pero todo es este proceso de la impermanencia, ¿no? De que, como tú decías, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿No? Entonces, siempre hay... Para mí un punto de inflexión fue la pérdida de una persona que era familiar en aquel entonces y me hizo tomar tierra con la realidad de que esta persona estaba aquí y al día siguiente ya no estaba, ¿no? Esto me hizo vivirlo, no supe gestionar y vivir de forma traumática, ¿no? ¿En tu caso has tenido algún tipo de experiencia muy potente en el cual te haya hecho tomar una toma de conciencia y tu percepción de tu propia existencia ha dado un giro de 180 grados? Absolutamente, tío. Yo creo que estoy hoy aquí gracias a un evento que me sucedió a los 30 o 31, no lo recuerdo. Y otro evento que me sucedió a los 34, que fueron 2 experiencias cercanas a la muerte o de muerte, en las cuales estuve en la primera hospitalizado durante bastante tiempo con un marcapasos y en la segunda me sucedió mediante una ceremonia, digamos, con psilocibina, ¿se llama? Psilocibina, sí. Psilocibina, sí, nunca soy fatal para estos nombres. Me costó mucho aprenderlo. Y Setas. Hongos, sí, Hongos. Y con mi madre. Temazo. Buah. Temazo. Además. Y yo también vi a mi madre morir ese día. Pero bueno, fueron 2 eventos que me acercaron a poder cambiar mi vida desde esa honestidad, porque si no seguramente yo hubiese seguido el mismo camino que llevaba, de querer ser algo en la sociedad por el hecho de que me vieran, pero desde un lugar de no honestidad conmigo mismo. Había una parte... Omar siempre ha sido muy sensible, y he tenido siempre esa parte de querer mostrar lo que soy, pero no siempre me lo he permitido. Y eso también, no permitírselo también es falta de honestidad. No significa que lo hiciera desde un lugar malo, pero igual no decía las cosas cuando las tenía que decir, o no me permitía decírselas a las personas que se las tenía que decir, o con el cariño que se las tenía que decir, o esa reacción del Aries desde el lugar no equilibrado y honesto. Entonces la muerte para mí puso todo en orden. Hizo el castillo de naipes, la torre de Pisa la puso recta. Primero la tiró y después me ayudó a reconstruir desde ese lugar. ¿Pasaste miedo? La primera vez, bueno, claro que pasas miedo. Me acuerdo que cuando me dijeron... Es muy curioso. El otro día entrevistamos a una vidente que tuvo algo muy similar y vio lo mismo que yo y tuvo las mismas sensaciones que yo, que era cuando me comunicaron que me estaba muriendo, yo no me lo creí, no quise creérmelo, y pillé un taxi para otro hospital, porque me dijeron, la ambulancia no, taxi, porque si no, no llegas. Y en el taxi yo estaba mirando a mi madre y estaba mirando a la lluvia, aún me acuerdo de la lluvia. Iba por Reina Elisenda, una calle de Barcelona, y estaba lloviendo y decía, wow, al menos si me quedo aquí, que me quede con esto, con mi mamá y la lluvia, ¿no? Y llegué allí y tuve mucho tiempo para encarar ese proceso de muerte, donde nadie daba una peseta por mí, o un euro por mí. Era como, no lo va a conseguir. Vi una parte del ser humano muy automatizada, por parte de... Fría, ¿no? Fría, muy robotizada. Vi una parte donde no se me permitía creer en mí, hasta que llegó una persona que creyó en mí, y desde que creyeron en mí, empecé a subir solo, tío. Y empecé a latir, empecé a tener respuestas. Una noche en el hospital escribí una canción. Está en Spotify, se llama Jump the Fence Again, saltar la valla de nuevo, para ver las vacas, el prado, lo verde,
disfrutar, oler. Y al día siguiente el médico vino y me dijeron, no sabemos cómo, pero estás latiendo tú solo, tío. Y fue esa noche en la que hice un clic y dije, esto no es solo esto. Esto no es solo esto. Hay algo más que a mí no me han contado y que yo mismo no he querido contarme. O sea, Omar, abre los ojos y empieza a mirar, porque hay más. Y bueno, pues desde ese momento me convertí en alguien un poquito intenso, porque todos pasamos esa época de he visto cosas, he tenido respuestas y te lo tengo que explicar. Hoy ya no, porque cada uno tiene su práctica personal y tiene que vivir lo que tiene que vivir. Y esto es lo que quiero traer al mundo hoy en día. Por eso estoy hablando a las cámaras, porque quiero traer un lugar desde donde hablaban las abuelas antes. Esa sabiduría, ¿no? Desde el no te metas con nadie, vive tu vida, es tu práctica, es tu día a día, es tu honestidad, es tú. La experiencia. Tu experiencia. Porque el dicho ¿no? De un dedo hacia afuera marca, hay 3 hacia ti, marcándote. O sea, no juzgues tanto, mírate más tú. No estoy diciendo que tú seas lo más importante del mundo, pero sí, porque sin ti el mundo no existe, tu mundo. Porque si esto es una película, si yo dejo de existir, mi película desaparece. Entonces, hay mucha gente en esta película que quiere que estés. Mi hijo, mi mujer, pues intenta ser lo mejor que puedas dentro de esta película. Y empiezas a ver el puzzle desde un lugar gracias a la muerte, tío. La muerte es algo, creo que anteriormente se aceptaba mucho más, se acompañaba mucho más, se celebraba mucho más ese tránsito a lo desconocido, y hoy en día lo vivimos desde un lugar de dolor, de sufrimiento, y no sé si sufrimos al cruzar. Yo te puedo decir mi experiencia. Mi experiencia fue dulce lo que viví al notar que trascendía. Luego volví, pero fue dulce lo que viví. No sé. Y la parte de la práctica con psilocibina. Ah, sí. Porque la primera parte, claro, me has dicho que han sido 2 experiencias Sí. cercanas a la muerte. Una fue más física por un problema de corazón. Sí, un tema eléctrico. No un de tema corazón, eléctrico sí. que no funcionaba bien. Sí, desapareció la electricidad de golpe. Claro. Y el corazón estaba bien, pero el tic, tic, tic desapareció. Curiosamente, ¿no? Yo sé por qué. O sea, tenía que cambiar muchas cosas, tío. Sobre todo a nivel de honestidad. Lo que decimos otra vez, la coherencia. La vida me dijo, mira. Porque claro, cuando te vuelves honesto contigo mismo, fuera se nota mucho porque pierdes el contacto con muchas personas. Sí, hay muchas cosas. Hay gente que te considera un loco, porque claro, yo hay gente que me decía, es que te veía mucho más feliz antes. Y yo pensaba, ya, pues que igual yo sonreía para hacer un rol o un personaje. Igual me veías sonreír más, igual porque salía los fines de semana y me ponía tibio a birras, ¿no? Entonces, a veces relacionamos cosas o felicidad y situaciones con acciones donde igual no hay una honestidad absoluta sobre. Yo no me podía ir a dormir a las 9:30 de la noche esa época. Ni de coña. Y me tenía que, pues, ya fuera mediante formas de adicción emocional o física o lo que sea, pero te tenías que sedar para poder dormir. Y hay la segunda, la muerte con los hongos. Yo fui con mi mamá a una ceremonia súper bonita donde pensaba que yo iba a ver estrellas, rainbows y animales, ¿sabes? Y de repente miro y mi madre, digo, mamá, y la mujer estaba hacia atrás y con la boca abierta y no respiraba. Y bueno, me dio un... Claro, yo me puse, le toqué el pulso, no había pulso, un lío que flipas. Y me puse a llorar, a gritar, pensando, he matado a mi madre, trayéndola a una ceremonia de estas. ¿Qué pasa? Que ha sido el miedo más grande que he tenido en mi vida. Ver, o sea, que mi madre no esté. Sí. Porque es la creación que te ha traído aquí. Entonces, yo tuve la suerte o la desgracia de verlo en persona. Y luego, ella luego me explicó lo que había vivido, estando yo llorando encima suya. O sea, estuvo unos minutos sin respirar. 3 minutos y medio sin... 3 minutos y medio sin respirar. Sin nada, ni latido, ni ¿Y hostia. volvió? Y volvió. Y me explicó lo que había visto. Se había podido despedir de su mamá. Bueno, unas cosas muy bonitas, ¿no? Que suceden en unos... donde tu mente está alterada por esa
pues te permites que sucedan cosas, ¿no? Y cuando volvió ella, empecé a ver unas formas trigonométricas, unas formas muy raras, y me fui. Y desaparecí. Y me fui a la misma habitación, mismo sofá, mismo todo, pero no había la gente que estaba conmigo, sino había como unas cosas verticales de así blancas. Sí. No sé si 10, 12, un número así. Y paz, mucha paz, tío, mucha tranquilidad. Y yo sentado mirando como diciendo, ¿qué es esto? He pillado como si hubiese pillado un ascensor, Sí. me hubiese ido a algún lado. Y al cabo de un rato empecé a oír unos gritos. Y era mi mujer, pues también estaba ahí. En esa época éramos novios, recién novios. Wow. Y estaba gritando, mi madre gritando porque había vuelto mi madre de su experiencia, el chamán gritando. Y volví y dije, ¿qué ha pasado? Porque claro, aparte sabían lo que había vivido, entonces estaban acojonados. Tío. Un viajazo, ¿no? O sea, Viajazo que flipas. Y yo a partir de ahí dije, vale, pues hay algo aquí con la muerte que no sabemos, que no nos han contado y que tenemos que, no sé si normalizar, pero observar un poquito más, leer un poquito más sobre esta muerte. Y ahí me vino también la obsesión con la noche, tío. Porque la noche es esa parte de la muerte que... baja la vibración. Sí. Es la parte, bueno. Y la sociedad no puede dormir, si te fijas. Sí. Hay una pandemia de insomnio, de problemas para dormir, de conflicto con el dormir, de pastillas para dormir, de marihuana para dormir, de todo. Todos. Porque no se acepta eso, igual es que no aceptamos la muerte o los cambios o el dejar ir. Hay que mirar, tío. Exacto, es un trabajazo enorme, ¿no? Y desde este precioso lugar, con esta energía tan bonita, esta conversación tan intensa, profunda, interna, Me hago intenso, tío. me siento súper a gusto. Si todo lo externo se apagara, ¿qué es lo que quedaría dentro de ti? Si todo lo externo Se apagara. se apagara. Guau, tío. Vaya preguntón, ¿eh? Me sale la palabra paz, tío, pero no lo sé. Si todo lo externo se apagara, ¿qué quedaría dentro de mí? Sí, me viene la palabra P-A-Z. Pero no es que la pienses, que me aparece. La sientes. La siento aquí, ¡pum! ¡Pum! Que eso es lo que me estoy permitiendo hoy en día. No responder yo a muchas preguntas, sino que la respuesta aparezca. Y está apareciendo esa P-A-Z y es lo que me viene a la cabeza. Y es lo que busco. Paz, 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 paz. Paz para... Es un cliché, pero paz para mi gente, paz para mí, paz para mi hijo, paz para el mundo, aunque es difícil porque vivimos de esa polaridad, pero dentro de lo posible al menos la percepción de la paz. Pues me parece un cierre exquisito y profundo, como nos gusta. Y nada, muchísimas gracias, Omar, Placer, por tío. este pedazo de podcast. Gracias por acompañarme, gracias por ser la primera entrevista en este espacio tan especial para mí y gracias por hacerlo tan bonito.